continuación, seguiremos con la última charla de la doctora Ana Gabriela León. La doctora León nos acompaña desde aquí de nuestro país de Ecuador. La doctora es especialista en medicina de urgencias por la Universidad Autónoma de México y en el Hospital General de México. Es médica graduada de de la Universidad Central del Ecuador. Realizó una maestría en toxicología aplicada a la clínica en la Universidad Autónoma de México. Realizó una especialidad de urgencias en el Hospital General de México, doctor Eduardo Lisiaga. Tiene una alta especialidad en toxicología aplicada a la clínica. Igualmente es médico tratante del Hospital de los Valles, Hospital IE San Francisco, Hospital de la Policía y Bozán de Esquito. El tema que vamos a tratar hoy es causas de neurotoxicidad en urgencias. Ok, perfecto. Buenas noches. Bueno, primero agradeciendo la invitación al Congreso y ya que soy la última presentación, vamos a hablar de causas de neurotoxicidad en urgencias. En realidad es un tema súper extenso. Prácticamente vamos a ver que todo puede ser un xenobiótico para provocar una neurotoxicidad. Entonces, voy a tratar de resumir de la forma más práctica, tratando de integrar un poco también de fisiopatología y varios ejemplos, y voy a puntualizar cosas muy importantes en cuestión de toxicidad relacionada con en el sistema nervioso central y un poco en el periférico. Bueno, entonces, como una breve introducción, vamos a decir que la neurotoxicidad va a resultar de la exposición de una amplia gama de xenobióticos. ¿Qué son los xenobióticos? Básicamente es cualquier sustancia extraña al organismo. Por lo tanto, estos pueden tener varias particularidades. Estos pueden ser medicinales, pueden ser recreativos como drogas, pueden ser ambientales, aquí podemos hablar incluso de plantas y animales, y ocupacionales que puede estar en el ambiente, incluyendo metales pesados, por ejemplo. Lo que sí quiero empezar y hacer un énfasis importante es que todos los efectos tóxicos van a depender de la dosis. Por lo tanto, se dice que todo y nada puede resultar un veneno. Y también hay que recalcar que todo fármaco, sobre todo, que pasa de su dosis terapéutica a su dosis tóxica, se va a prolongar la vida media en niños hasta 10 veces y en adultos de 3 a 5 veces. Por lo tanto, ese es el tiempo que podríamos presentar sintomatología. En relación a la neurotoxicidad, sobre todo en el sistema nervioso central, vamos a tener varias manifestaciones clínicas, desde la depresión con coma, pasando por la psicosis, por la agitación, hasta llegar a convulsiones y verdaderos estatus epilépticos, que tiene mucha correlación con la charla anterior. Ahora, lo que sí quiero hacer breve hincapié es en el abordaje del paciente intoxicado. Entonces, en el paciente intoxicado es súper importante la historia clínica. La historia clínica es valiosa para dilucidar la causa, pero siempre hay que tener mucho cuidado porque también puede ser engañosa. Porque muchas veces el paciente que está en una depresión del sistema nervioso central se interroga a los familiares y ellos desconocen también o pueden traer ciertas evidencias como frascos en los que se llenan con otro tipo de medicación y que no corresponde con el examen físico que vamos a hacer. Entonces, aparte de la historia clínica, que sí es importante poner un hincapié, y ya voy a decir los puntos más importantes, siempre es importante también valorar el examen físico. Y para eso tenemos a los famosos toxíndromes. En general, los toxíndromes son una agrupación de signos vitales y ciertos signos físicos que nos van a ayudar a agrupar ciertos síndromes y como tal poder dilucidar ciertas causas. Entonces, los 5 más conocidos que siempre los estudiamos en general, van a ser el anticolinérgico, el colinérgico, el opioide, el simpático mimético y el hipnótico sedante. Estos también ya los vamos a ir recalcando, pero desde ahora quiero más o menos que se den cuenta en base a los signos vitales y a los signos físicos que podríamos ir dilucidando ciertas causas y ciertos fármacos. Entonces, en el anticolinérgico y en el colinérgico, que están dados básicamente por los receptores muscarínicos y nicotínicos del sistema colinérgico,
Estos básicamente van a antagonizar. Entonces, en el anticolinérgico vamos a ver hipertensión con taquicardia, la frecuencia respiratoria puede o no puede estar alterada, vamos a tener aumento de la temperatura, midriasis, la peristalsis va a estar baja y la piel puede estar, mejor dicho, va a estar seca. En el colinérgico, los signos vitales pueden ser normales o levemente aumentados, pero las pupilas aquí vamos a ver miosis, la peristalsis va a estar aumentada y vamos a ver una diaforesis súper importante. El toxíndrome opioide y el hipnótico sedante son muy parecidos. Todo va a estar para abajo. Los signos vitales van a estar para abajo, las pupilas van a estar mióticas, la peristalsis va a estar disminuida y la piel puede ser normal a seca. ¿Qué va a diferenciar a los dos? Básicamente va a ser las pupilas. En el sistema opioide, que va a dirigirse específicamente a los receptores Mu, que se encuentran en el nervio parasimpático de las pupilas. La característica específica de este, y no vamos a encontrar otras pupilas, es la miosis en punta de aguja. Es una pupila extremadamente cerrada. El simpático mimético, en cambio, que ya hablamos de las catecolaminas, todo va a estar para arriba. Taquicárdico, hipertenso, la frecuencia va a estar aumentada, puede haber aumento de temperatura, va a haber midriasis, aumento de peristalsis y puede o no haber diaforesis. Entonces, como ven, esto nos permite agrupar. No les menciono características de cada uno porque vamos a irlos viendo con el pasar de la exposición. Ahora, en la historia clínica les decía recabar información importante. Entonces, ¿qué es súper importante recabar de la historia clínica? Primero, los síntomas que hubieron antes de la presentación de la atención médica. Saber si el paciente estaba agitado, estaba letárgico, hubo convulsiones previas, si el momento de la aparición de los síntomas fue agudo o crónico, repentino o gradual, ¿sí? Si hubo inicio o interrupción reciente de medicamentos o recientemente cambio de medicamentos para saber entre sí interacciones, la disponibilidad de sustancias tóxicas farmacéuticas y no farmacéuticas que hubieran alrededor de este tipo de pacientes, porque los fármacos generalmente no toman uno solo, pueden estar muchas veces mezclados o pueden tomarlos con otro tipo de sustancias como alcohol o hidrocarburos que nos pueden también alterar nuestro examen físico. Saber también, y súper importante para calcular dosis tóxicas, el número y tipo de fármacos que estaban presentes si es que tenemos los envases disponibles. Y obviamente el historial médico de pacientes, familiares y compañeros de casa, sobre todo para saber antecedentes psiquiátricos y saber uso de sustancias de abuso. Y obviamente la revisión de aparatos y sistemas que veremos sobre todo si es que el paciente está intoxicado, saber si es que hubo otra coingesta o simplemente si se descarta que sea un paciente intoxicado. Entonces, en el diagnóstico diferencial de un paciente que en general nos va a venir con algún trastorno del sistema nervioso central, estas son algunas cosas que debemos descartar antes de catalogar a un paciente como intoxicado. Entonces, primero, es importantísimo tomar una glicemia, ya que pacientes con hipoglucemias podemos interrogar también si es que están tomando algún hipoglucemiante oral, como las sulfonilureas, el uso de insulina, pacientes que tienen ingesta de etanol, ciertos antagonistas beta-adrenérgicos, ver si es que el paciente tiene hipoxia, porque también ya veremos que el soporte es súper importante, saber si es que puede determinarse por un cuadro infeccioso, saber si es que hubo un traumatismo cráneoencefálico, ciertos trastornos endocrinos, especialmente descartar la tormenta tiroidea o el coma mixedematoso y las alteraciones hidroelectrolíticas, obviamente. Ahora, cuando hablamos de agentes neurotóxicos, vamos a hablar de todos los que están aquí expuestos. Al principio me decía cómo presento todos estos y en realidad es bastante difícil por la carga de xenobióticos que se pueden presentar. Entonces me voy a dirigir básicamente a los blancos que pueden tener los neurotóxicos para también ir dilucidando por la fisiopatología la sintomatología que pueden tener.
Entonces, como vemos, blancos vamos a tener básicamente a todos los neurotransmisores con sus receptores y los canales iónicos. Entonces, como ven, tenemos una amplísima gama de agentes neurotóxicos y todavía los que faltan. Entonces, más o menos me voy con un repaso para que se pueda entender más fácil cómo funcionan los tóxicos y dónde se van a dirigir los blancos para la neurotoxicidad. Entonces vamos a empezar por la neurotransmisión sináptica, que recordemos que vamos a tener una membrana presináptica y una postsináptica con la brecha sináptica. Recordemos que en todo lo presináptico se va a almacenar el neurotransmisor para luego ser liberado a la brecha sináptica y ejercer su acción por los receptores, que pueden ser los canales iónicos o los canales unidos a proteínas G. Entonces, tenemos a los diferentes neurotransmisores. Recordemos que estos van a ejercer prácticamente todas las acciones del sistema nervioso central. Los más importantes que los vamos a ir viendo ahorita van a ser las catecolaminas, la epinefrina, norepinefrina, dopamina, serotonina, histamina, acetilcolina, adenosina, los aminoácidos, el aspartato, el glutamato, que son específicamente excitadores, la glicina y el GABA, que van a ser inhibidores. Y con respecto a los receptores, lo importante de esto es decir que cada receptor va a recibir específicamente un fármaco, una hormona o un neurotransmisor o ciertas sustancias biológicas para ejercer su efecto. Obviamente los canales iónicos van a ser mucho más rápidos porque van a abrir un poro y van a producir excitación o inhibición. Todo poro que se abra e ingrese sodio o calcio va a ser excitador. Si es que ingresa cloro, va a ser inhibidor. Y bueno, los receptores G que son un poco más lentos, pero un poco más procesados por la generación de un primer mensajero que es una enzima y un segundo mensajero que va a provocar la acción. Entonces, ¿qué van a hacer los tóxicos específicamente en el sistema nervioso central y periférico? La toxina va a actuar excitando o inhibiendo estos receptores principalmente. Los blancos van a ser específicamente interrumpiendo los canales iónicos, inhibiendo o estimulando los receptores tanto presinápticos como postsinápticos. Pueden alterar la recaptación de los neurotransmisores. Recordemos que la mayoría de neurotransmisores van a usar cierta parte para volver a ser procesados dentro de la membrana presináptica y ser almacenados hasta que se necesiten, o bloqueando la degradación del neurotransmisor, ¿sí? Y que se quede específicamente ahí. Entonces, para ir un poquito más rápido y más fácil, vamos a empezar por los sistemas del sistema nervioso. En el sistema purinérgico tenemos como el neurotransmisor específico a la adenosina. La adenosina va a tener varias funciones. Para no alargarme, de las más importantes van a ser las del sistema nervioso central y las del corazón. En el sistema nervioso central es súper importante porque va a producir sedación, analgesia, neuroprotección y va a producir actividad anticonvulsiva. ¿Sí? Estos receptores son los receptores específicamente A1 y en el corazón, que sabemos de sobra la actividad que tiene sobre el corazón, va a producir respuestas sinotrópicas, cronotrópicas, hidromotrópicas negativas, que bueno, no me voy a meter ahí porque ya sabemos específicamente cómo actúa la adenosina ahí. Sin embargo, ya hablando de específicamente los genobióticos que van a actuar sobre el sistema purinérgico y que son súper importantes, principalmente van a ser fármacos como la carbamazepina. Aquí sí es importante señalar que varios xenobióticos no van a afectar únicamente un sistema, sino que van a afectar a uno o varios, ¿sí? Es así como la carbamazepina va a bloquear tanto canales de calcio, va a bloquear canales de los receptores de adenosina y receptores nicotínicos. Por lo tanto, la carbamazepina, que siendo un fármaco anticonvulsivante, en dosis tóxicas puede provocar convulsiones paradójicas, más que por la dosis, es que va a bloquear canales de sodio y este tipo de canales de adenosina que va a eliminar esa neuroprotección anticonvulsiva que tiene y va a provocar este tipo de convulsiones.
Tenemos bueno, a los antagonistas de los receptores A2, que si bien es cierto, como vimos, no va a dirigirse sobre todo a lo cardiovascular, también en el cerebro van a provocar vasoconstricción cerebral. Entonces, si es que tenemos algún dato de neurotoxicidad de ese fármaco, y hay inhibición de los receptores A2, van a potenciar esta neurotoxicidad y también van a provocar convulsiones, además de que limitan la oxigenación del cerebro. Y antagonistas de los receptores A1 y A2, las famosas metilxantinas, que básicamente van a estimular el sistema de catecolaminas, pero al antagonizar estos dos receptores en dosis altas también pueden provocar convulsiones por la inhibición de la adenosina. Ahora, también voy a empezar aquí dando ciertos tips importantes de toxicología, y es que todo fármaco, mejor dicho, todo paciente intoxicado que tenga convulsiones, la fenitoína, que ya vimos que era el segundo paso más importante para inhibir las convulsiones, está totalmente contraindicada. ¿Por qué? Porque la fenitoína es un bloqueador de los canales de sodio. ¿Sí? Entonces, en general, como les digo, los anticonvulsivantes y la medicación que va a provocar convulsiones se va directamente sobre este tipo de canales. Si nosotros ponemos otro bloqueador de los canales de sodio, vamos a dar persistencia a ese tipo de convulsiones. Entonces, la fenitoína está contraindicada. Ese paso nos saltamos en crisis convulsivas en pacientes intoxicados. Pasando al sistema catecolaminérgico, ya sabemos los neurotransmisores de importancia, que van a ser la noradrenalina, la epinefrina y dopamina. Sabemos ya todos los efectos que van a tener. La noradrenalina, sobre todo, que va a actuar sobre el sistema nervioso simpático y el tejido periférico, y la epinefrina, que se deriva de la noradrenalina y que también tiene efecto periférico. Y bueno, la dopamina, que ya sabemos para qué la usamos. La noradrenalina y la epinefrina van a tener dos receptores específicos que van a ser los alfa-adrenérgicos y beta-adrenérgicos. Los alfa, que tienen más especificidad por la noradrenalina que por la epinefrina, van a ejercer sobre todo acciones excitadoras y van a mediar la contracción de músculos líseos, principalmente de la vasculatura, provocando vasoconstricción, y por eso es que nos van a ayudar en aumentar la presión arterial. La epinefrina, en cambio, tiene un poco más de afinidad por los beta-adrenérgicos, que provocan aumento de la contractilidad en el corazón, relajación en los músculos lisos de los bronquios, y en el útero van a causar vasodilatación. Y pues la dopamina, con sus 5 receptores, ya sabemos sobre todo que en el cerebro va a tener un control sobre los movimientos, el comportamiento, la función cognitiva, las emociones, y por eso se usa mucho para bloquear este tipo de receptores en los antipsicóticos, y en el sistema cardiovascular, regulación de la TA, al igual que los otros dos. Ahora, hablando de los xenobióticos y de las acciones que pueden tener directamente, aquí sí vamos a encontrar una variedad enorme. Prácticamente la mayoría de xenobióticos van a actuar sobre este sistema catecolinérgico. Entonces, los agentes que van a tener acción directa y que van a ser agonistas de los alfa-2, podemos tener la clonidina, las imidazolinas, la dexmetomedina. Los que van a antagonizar, en cambio, los receptores alfa postsinápticos, tenemos las fenoxibenzamina, la fentolamina, la prazosina, hidralazina, minoxidil. Los antagonistas alfa-1 adrenérgicos, tenemos los antidepresivos tricíclicos, la mayoría de antipsicóticos, los antiarrítmicos, específicamente la quinidina, y los beta bloqueadores. Ahora, agentes que van a tener acción indirecta y que en cambio en las terminales presinápticas van a secretar noradrenalina, es decir, vamos a tener más disponibilidad de noradrenalina, y que van a inhibir la recaptación de catecolaminas. Van a ser principalmente los que son usados como drogas,
¿sí? Las anfetaminas, la NMDA, la mescalina que se encuentra en ciertos hongos como el peyote, las catinonas que se consideran como de drogas sintéticas de nueva aparición, o las llamadas también sales de baño, el CAT, que también es otra droga alucinógena, y los que inhiben la recaptación de catecolaminas van a ser la cocaína, los antidepresivos tricíclicos. Dentro de los agonistas de la dopamina, vamos a tener algunos que van a tener acción directa sobre los receptores. Tenemos la apomorfina, la bromocriptina, la pergolida. Indirectos, de nuevamente tenemos cocaína, anfetaminas, metilfenidato, la mantadina, el bupropio. Los que estimulan la liberación presináptica de la dopamina, tenemos la orfenadrina, y otros que tenemos acciones mixtas, la difenidramina. Ahora, dentro de los antagonistas de la dopamina que antagonizan directamente los receptores, nuevamente tenemos los antipsicóticos, la buspirona, la metoclopramida. Los que bloquean la síntesis, tenemos un ejemplo, la metirosina. Los que evitan el almacenamiento de la dopamina en las vesículas, la reserpina y la tetrabenazina. Y el agotamiento de la dopamina, la alfa-metildopa. Entonces, como vamos viendo, ya se repiten varios xenobióticos que no van a tener solo un blanco, sino varios blancos de neurotransmisores, por lo tanto, por eso vamos a ver las varias manifestaciones. Entonces, recordemos, en el sistema catecolaminérgico, que es excitador, vamos a ver taquicardia, hipertensión, aumento de la frecuencia respiratoria, midriasis y aumento de la peristalsis con la piel normal o seca. Ahora, dentro del sistema catecolaminérgico, ya que también va a inervar al sistema periférico, sobre todo los receptores de dopamina, aparece otro toxíndrome que también hay que tenerlo muy en cuenta, y es el toxíndrome extrapiramidal, en el que se van a dar ciertos movimientos involuntarios, ¿sí? Estos receptores de la dopamina han sido estudiados sobre todo en el parkinsonismo y van a causar acaticia y distonías, ¿sí? Uno de los representantes más importantes es la metoclopramida. Pacientes que toman incluso crónicamente metoclopramida empiezan a presentar los pies inquietos o ciertos movimientos en manos, y es justamente porque ya por la cronicidad tienen cierto grado de intoxicación y presentan este toxíndrome extrapiramidal. Y también se puede presentar ya a largo plazo en pacientes que tienen necrosis del globum pallidum, y esto es bastante común encontrar en pacientes que tuvieron intoxicación por monóxido de carbono y que como secuela tuvieron la necrosis, entonces empiezan a tener ciertos movimientos crónicamente. Otro de los toxíndromes, o mejor dicho, que tenemos que valorar junto con el anticolinérgico, que ya lo vamos a ver, es el síndrome neuroléptico maligno. Este está dado principalmente por los antipsicóticos. Estos van a provocar la reducción de la actividad dopaminérgica en el hipotálamo y los ganglios basales. Se va a caracterizar por rigidez muscular, puede haber incluso catatonia, hay alteración del estado de conciencia, principalmente agitación, hay hiperactividad autónoma y hay hiperpirexia. Las temperaturas de esto pueden sobrepasar incluso los 41 grados, entonces importantísimo en pacientes que detectemos que han tomado antipsicóticos y presentan este tipo de sintomatología, importantísimo bajar la temperatura rápidamente. Se habla que cuando más se han presentado es en pacientes que están consumiendo antipsicóticos más litio, carbamazepina o cocaína. Es cuando más se ha visto que se presenta este tipo de toxíndromes. Ahora, relacionado con la serotonina, el sistema serotoninérgico, recordemos que la serotonina va a controlar la alimentación, va a hacer control de sueño y vigilia, el comportamiento sexual, el estado de ánimo, las emociones, termorregulación y ritmicidad cardíaca. Por eso es blanco para igual muchísimos xenobióticos, y también es uno de los blancos de los antidepresivos más utilizados, ¿sí? Igual, la serotonina
como todos los receptores, mejor dicho, como todos van a almacenarse en la membrana presináptica, liberarse en la brecha sináptica y ejercer su acción sobre la postsináptica. ¿Y por qué es importante? Porque específicamente los xenobióticos van a actuar específicamente sobre ciertos puntos de aquí. Algunos de los xenobióticos más importantes que vamos a ver van a ser los inhibidores de la recaptación de serotonina, que ya sabemos que se usan como antidepresivos y los más usados, y seguramente todos nos hemos encontrado en algún momento con pacientes que por intentos autolíticos han tomado algún inhibidor de la recaptación de serotonina. Entonces, los más importantes, la sertralina, fluoxetina, venlafaxina, los antidepresivos tricíclicos que, como vimos, también afectan al sistema catecolaminérgico, que ya van más bien en desuso, el dextrometorfano, la meperidina, el buen tramadol que todo el mundo manda. Recordemos que el tramadol va a tener efectos sobre las catecolaminas, la dopamina, la serotonina. Entonces, vamos a encontrar varias cosas en el caso de la intoxicación por el tramadol. También van a bloquear específicamente los receptores de serotonina 2A, y estos son los que van a provocar las alucinaciones en ciertas drogas. Entonces es el efecto buscado en el ácido lisérgico, el LSD, la psilocibina, que es uno de las toxinas que están en los hongos alucinógenos, la feniletilamina, o llamado polvo de ángel también, que es otra droga, y la mescalina, que también se encuentra en otros órganos, como les decía, sobre todo en el peyote, que justamente por este efecto alucinógeno es muy buscado. También se va a inhibir la almacenación el almacenamiento, perdón, en la brecha presináptica, sobre todo dado por la reserpina. Ahora, el síndrome serotoninérgico, como les comentaba, va a tener una triada específica. Esta triada se caracteriza por tener alteraciones autonómicas, alteraciones neurológicas principales del movimiento y alteraciones del estado mental. Entonces, aquí tenemos una clasificación, pero básicamente, ¿qué van a provocar? Van a provocar también hipertermia, por eso es un diagnóstico diferencial del síndrome neuroléptico maligno. También se va a presentar temperaturas mayores a 41 grados centígrados. Podemos ver taquicardia, midriasis, diarrea, diaforesis, hipertensión grave. Eh, Esto que se parece mucho al simpático mimético se acompaña junto con la hiperreflexia. Puede evidenciarse movimientos involuntarios, clonus espontáneos, hasta llegar a rigidez o incluso convulsionar. Y el estado mental es muy variable. Inicialmente puede empezar como una inquietud o ansiedad y puede terminar incluso en coma. Entonces, es importante también valorar este síndrome serotoninérgico. En realidad, un tratamiento específico no hay para el serotoninérgico. Va en buen progreso según los estudios que se ha visto la ciprotadina. Sin embargo, la ciprotadina solo se consigue vía oral. Entonces, en pacientes que tienen a moderado, se puede dar la ciprotadina e ir valorando en las primeras 24 horas, porque se da las primeras 2 horas y de ahí cada 8 horas, entonces hay que estarlo valorando continuamente. Sin embargo, en pacientes graves que puedan ingerirlo por vía oral ya no es posible. Con respecto a los opioides, bueno, estos van a ser derivados de esta plantita que es la Papaverum somniferum o la famosa amapola. Y aquí hay dos términos importantes. El opiáceo, que es los derivados naturales del opio, que van a ser la morfina y la codeína, y el opioide, que van a ser todos los derivados semisintéticos que han salido de ahí. Entonces, aquí van a actuar específicamente por ciertos receptores que van a estar distribuidos tanto periférico como a nivel central. Se han encontrado 3 tipos de receptores, pero los más importantes van a ser los Mu y los kappa. Los Mu básicamente son los que van a provocarnos todos los
efectos deseados y no deseados, tanto a dosis terapéuticas como tóxicas. Van a provocar analgesia, sedación, puede producir la náusea, vómito. Estos van a provocar también tolerancia y eso es muy importante. Y la famosa depresión respiratoria, sedación y dependencia, dados también por los MU. Lo que les comentaba también, esa miosis en punta de aguja, también está dado por los MU en el nervio parasimpático que inerva la pupila. Algunos ejemplos de este tipo de opioides, como ya les decía, la morfina, la codeína, la beta-endorfina, la metadona, la buprenorfina, el fentanilo, el tramadol, que como les digo, va a actuar sobre varios niveles, y la heroína. Ahora, aparte del toxíndrome específico que tiene de los opioides en el que todos los signos vitales van para abajo, la triada específica que hay que poner muchísima atención en pacientes consumidores, sobre todo de drogas, va a ser la depresión respiratoria, que es muy importante en este tipo de xenobióticos, la depresión del estado mental y la miosis, que como podemos ver aquí, es prácticamente en punta de aguja. Ahora, les voy a ir hablando aquí de una vez de la terapia antidotal. Aquí vamos a tener un agonista. Se llama agonista porque va a competir por el receptor. Entonces tenemos la famosa naloxona. En países de primer mundo, pues la naloxona, por el uso crónico de drogas que hay, está ampliamente distribuida, incluso a los que se conocen que son consumidores de heroína y de cocaína, perdón, de heroína y de morfina. Ya se les distribuye su naloxona preventiva. Bomberos, policía la tiene y saben, están capacitados para poder valorar. Incluso si han revisado los protocolos de ACLS, hay un apartado en el que si se ve que hay un paciente con esta característica, la naloxona se da inmediatamente. Las dosis les comparto, la verdad, naloxona es bastante difícil conseguir aquí en el país. En pacientes dependientes, la dosis es de 0.04 a 0.05 miligramos IV cada 1 a 2 minutos hasta que revierta la depresión respiratoria y se recupere el estado mental. Y en pacientes que no tienen dependencia es de 0.04 hasta llegar máximo a los 10 miligramos. Una vez que allá hay reversión, es difícil que vuelvan a caer por la vida media que van a tener en general los opioides. La naloxona tiene una vida media aproximada de 57 minutos. Sin embargo, se podría dar una dosis de infusión si es que el paciente volviera a caer en una depresión respiratoria, que es los 2/3 de la dosis que se necesitó para revertir esta triada. Sin embargo, en Ecuador sí es complicado conseguir como tal la naloxona. Hablando del sistema colinérgico, otro de los sistemas bastante importantes, porque ya vamos a ver los xenobióticos que están aquí, su neurotransmisor va a ser la acetilcolina. Sabemos que la acetilcolina es el neurotransmisor importante para la contractura muscular. Estos van a estar distribuidos tanto en el sistema nervioso central como periférico. Van a tener dos receptores importantes que van a ser los receptores nicotínicos y los muscarínicos. Los nicotínicos sobre todo en músculo esquelético periférico y los muscarínicos para la neurotransmisión parasimpática. Va a inervar sobre todo las glándulas y van a producir también piloerección. Importante aquí de la acetilcolina, y porque puse esta imagen, es que una vez que la acetilcolina es liberada y se pega a este receptor, va a tener varias transformaciones químicas. Hay uno de los mecanismos bioquímicos que es la fosforilación, que ya vamos a ver con los organofosforados, en la que la unión con el receptor va a ser, si pasa cierto tiempo, se habla de 24 horas, va a ser imposible separar. Entonces, en general,
se une el receptor y se divide en colina y acetato. El acetato va a ser eliminado y la colina es precursor para formar más acetilcolina. Y esta división está dada por la acetilcolinesterasa. Les hablo de esto porque la acetilcolinesterasa es específicamente uno de los blancos para muchos de los xenobióticos importantes. Entonces, hablando de los xenobióticos, vamos a tener los que antagonizan al receptor colinérgico, específicamente los inhibidores de la enzima colinesterasa, y que van a imitar los efectos de la acetilcolina. Aquí vamos a tener, bueno, la pireocarpina, los ésteres de colina, ciertos alcaloides como la muscarina que está en la manita faloides, otro hongo, la nicotina, hongos de los géneros Dinocibe, Citocibe y Omphalotus, que también son consumidos por sus efectos psicotrópicos, sin embargo tienen datos de neurotoxicidad. Y a lo que quería llegar y que también es muy común que nos topemos, sobre todo en lugares rurales, los inhibidores de la colinesterasa, los famosos organofosforados y los carbamatos. Estos van a provocar el famoso síndrome colinérgico, que ya les vamos a hablar, pero ojo también con estos porque aparte de, sí, obviamente provocar el toxíndrome colinérgico, suelen tener diluciones con hidrocarburos, con otro tipo de alcoholes, entonces incluso pueden llegar con otro tipo de clínica que nos puede confundir un poco. Y bueno, también son parte de los gases nerviosos, que de por más sabido el gas sarín que ha sido usado por múltiples ataques. Ahora, el toxíndrome colinérgico, como les decía, va a afectar sobre todo a los receptores muscarínicos. Los receptores muscarínicos, como inervan las glándulas, la mnemotecnia es que todas las glándulas se mojan. Ya hablábamos que en los signos vitales va a provocar bradicardia, puede provocar miosis. Sin embargo, la característica de estos pacientes es que van a venir completamente mojados. Van a provocar lagrimeo, una diaforesis tan importante que los pacientes se deshidratan, pueden venir con rinorrea, hay vómitos importantes, salivación excesiva, va a comprometer la respiración porque va a haber broncorrea, van a tener exceso de orina y van a tener diarreas. Entonces, estos pacientes generalmente vamos a encontrar con carbamatos y organofosforados. Ahora, ciertos xenobióticos, en cambio, van a irse sobre los receptores nicotínicos. Van a ser pocos y los signos ya vamos a hablar. Básicamente aquí tenemos a los bloqueadores, a los que usamos siempre, becuronio, rocurionio, succinilcolina, el alotano, el isoflurano, los aminoglucósidos y las tetraciclinas, que van a irse sobre los nicotínicos. Como los nicotínicos inervar sobre todo músculos periféricos, van a provocar sobre todo síntomas periféricos y musculares. Se va a encontrar la miosis, que es característica. Puede haber inicialmente debilidad muscular para progresar a trémor. Se evidencian fasciculaciones, pueden llegar a convulsionar y ya en cierto punto provocar somnolencia, incluso caer en coma. Ahora, aquí también tenemos el otro antagonista importante, sobre todo para los que se un síndrome colinérgico, que va a ser el uso de la atropina. La atropina lo que va a hacer es competir por el receptor para evitar que se sigan juntando los órganos fosforados directamente sobre el receptor. Y aquí tenemos la famosa atropinización. Bueno, ¿cómo se da la atropina? Se basa en un esquema de una ámpula de 1 miligramo. El momento cero es en el momento en el que recibimos a nuestro paciente y aplicamos la primera dosis de atropina. Se da 1 miligramo. A los 5 minutos se duplica esta dosis, por lo tanto damos 2 miligramos. A los 10 minutos duplicamos la dosis anterior, damos 4. A los 15 duplicamos la anterior, damos 8 y así sucesivamente. Y finalmente, el momento que llegamos a la atropinización, caracterizada por campos pulmonares limpios, una presión arterial sistólica mayor a 80, que las axilas ya estén secas, que las pupilas
no estén puntiformes, ¿no? Porque también nos podemos ir a la intoxicación por atropina y dar un anticolinérgico en cambio, o una frecuencia mayor a 80 minutos, 80 latidos por minuto. Eso es cuando ya está tropinizado y en cambio la atropina se deja en infusión hasta ir valorando cómo va el paciente. Otro de los fármacos que también es muy complicado de encontrar, de hecho no hay en Ecuador, son las oximas. Las oximas, en cambio, les hablaba de que los organofosforados en cierto momento provocan una unión irreversible ya con el receptor. Estas oximas, si se da en las primeras 24 horas, va a poder separar separar al xenobiótico del receptor e impedir que esta unión sea irreversible. Y se da sobre todo porque en órganos fosforados vamos a tener una intoxicación aguda, un síndrome intermedio y complicaciones ya tardías. Y la oxima específicamente va a evitar el síndrome intermedio, que se caracteriza por una parálisis respiratoria con parálisis de pares craneales y debilidad de los músculos flexores del cuello y los músculos proximales de las extremidades, que a pesar de que el paciente ya parece que va saliendo, se da entre 1 y 4 días posterior a la intoxicación aguda. Ahora, los antagonistas competitivos del receptor colinérgico van a provocar, en cambio, actividad antimuscarínica. Aquí tenemos la atropina, la iosmina y la iosina. La iosmina y la iosina, súper importante porque vamos a encontrarla en la famosa escopolamina o la burundanga, que básicamente se encuentra y es fácil encontrarla en estas plantas que son de las familias de las solonáceas, la Datura stramonium y la Tropa belladona. La Datura stramonium es de donde es más fácil sacar. Son todas estas florecitas que tienen como campanas, como el floripondio. Ahí básicamente está tanto la escopolamina como la iosmina como la iosina. Y va a provocar el siguiente toxíndrome que vemos, que es el toxíndrome anticolinérgico, y que también segurísimo todos nos hemos topado con un paciente intoxicado por escopolamina, que lastimosamente llegan ya tarde al hospital. Entonces, también van a provocar este tipo de toxíndrome los neurolépticos, los antidepresivos tricíclicos, ciertos antiparkinsonianos, los antihistamínicos, relajantes musculares y ciertos medicamentos para el tratamiento para el glaucoma. ¿Por qué se caracteriza el toxíndrome anticolinérgico? Y tenemos la siguiente mnemotecnia que también es muy conocida, que es caliente como conejo, seco como hueso, ciego como vampiro, rojo como remolacha y loco como el sombrerero o como cabra o como ustedes lo quieran llamar. Entonces, básicamente va a estar dado estos signos. Cuando se encuentra este tipo de pacientes, pues ya saben por qué es. Como les comentaba específicamente de la escopolamina, lastimosamente son pacientes que se dice que es un tipo de droga perfecta porque va a ocasionar también amnesia y va a ocasionar también somnolencia. Entonces, del momento que los pacientes ya llegan a la emergencia, son pasadas incluso las 24 horas y básicamente no tenemos mucho que hacer. También es muy común que lleguen para que se determine como tal la escopolamina en sangre, y la escopolamina en sangre se mantiene máximo 20 minutos y en realidad las pruebas que se han hecho para ver si se puede determinar en sangre u orina la escopolamina, no se han logrado encontrar más que en los primeros 20 minutos. Entonces, básicamente, paciente que llega a emergencias pasadas las 24 horas, no vamos a poder encontrar ningún resto. Bueno, para el toxíndrome, como el antídoto del toxíndrome anticolinérgico, tenemos la fisiostigmina. Es el único que se considera como antídoto o antagonista, igual va a pelear por el receptor. Es un inhibidor reversible de la acetilcolinesterasa y si lo encuentran se da en 1 miligramo de 2 a 3 minutos
repetir si no hay mejora. La fisiostigmina se da sobre todo, como les decía, en pacientes que ya se presentan graves, que pueden provocar convulsiones o algo parecido. Ahora, otros xenobióticos que afectan directamente el sistema colinérgico, vamos a tener, como les comentaba, plantas, animales y todo. Entonces, en resumidas cuentas, vamos a tener varias toxinas de varios animalitos que van a afectar directamente a la unión neuromuscular y vamos a encontrarnos con un toxíndrome anticolinérgico. Entonces, aquí también súper importante la historia clínica, porque muchas veces pueden llegar incluso pacientes pediátricos con datos de un anticolinérgico, no han tomado ningún fármaco, pero importante también interrogar dónde viven, ¿sí? Aquí tenemos los xenobióticos que van a actuar directamente sobre la unión neuromuscular. Tenemos la toxina botulínica, que va a provocar parálisis muscular. En serpientes tenemos sobre todo el Genobeperidae, que van a ser las cascabeles. Tenemos ciertas neurotoxinas que bloquean los receptores postsinápticos, la Dactylodectus mactans o la famosa viuda negra. También tiene una toxina importante que es la alfa-latrotoxina, que inhibe, provoca liberación de acetilcolina y también va a actuar sobre los receptores de sodio y potasio. Entonces puede provocar también incluso convulsiones. Ciertas garrapatas, bueno, estas están en Norteamérica del género Dermacentor andersoni y variabilis, que van a provocar igual un anticolinérgico, y este es súper fácil porque se retira la garrapata y se acaba el toxíndrome, y los escorpiones del género Centruroides. Para esto es importante también saber que el tratamiento básicamente van a ser los fagoterápicos, que, bueno, aquí tenemos unos de segunda generación, no tenemos los de la viuda negra, pero también son específicos y con pocos viales revierten los cuadros. Dentro de otros xenobióticos tenemos a los animales marinos. Eh, Habrán oído varias cosas del pez globo con su toxoide, la tetradotoxina, que es neurotóxica, la sacitoxina, la de esta ranita que también es psicotrópica. Estos dos son dinoflagelados que al consumirse por los moluscos van a provocar también alteraciones neurológicas, conocida la ciguatoxina y la batracotoxina, que también, sobre todo en lugares del Mediterráneo, han provocado varias intoxicaciones masivas. Hablando del sistema histaminérgico, bueno, sabemos varias de las acciones. Va a tener acción sobre la temperatura corporal, actividad locomotora, analgesia, los ritmos biológicos, la alimentación y la dinámica muscular. Básicamente, estos xenobióticos que van a actuar sobre el sistema histaminérgico son drogas psicotrópicas, los antihistamínicos de primera generación, sobre todo la difenhidramina, ciertos anestésicos locales como la lidocaína. Aquí igual vamos a tener varios receptores que van a provocar contracción del músculo liso, vasodilatación en lo periférico, pero sobre el sistema nervioso central pueden provocar sedación. Y esto sobre todo los antagonistas H1 de primera generación. Entonces ya saben por qué cuando consumen los antihistamínicos de primera generación puede provocar una somnolencia importante. Bueno, ya hablando del sistema glutaminérgico, este es en cambio un aminoácido específico excitador del sistema nervioso central. Va a tener dos receptores importantes que van a ser el AMPA y el NMDA. Estos van a provocar una neurotransmisión excitadora rápida, y los que van a ser agonistas de este receptor nuevamente son fármacos que son usados como drogas incluso, ¿no? La fenciclidina, que es el polvo de ángel, la ketamina también, que también es usada como droga, el dextrometorfano, incluso el etanol, que también actúa sobre varios puntos, va a provocar esta neurotransmisión excitadora.
Ya yéndonos ahora a lo inhibidor, sobre todo el sistema GABAérgico, vamos a irnos a hablar sobre, perdón, sobre el receptor de las benzodiazepinas. El GABA es el neurotransmisor inhibidor por excelencia. Este va a actuar específicamente sobre el receptor que es tipo roseta. Estos van a tener varias subunidades, pero se han conocido únicamente 5 lugares específicos para 5 xenobióticos específicos que van a producir sobre todo inhibición en el sistema nervioso central y que ya sabemos que han sido usados para múltiples funciones. Aquí tenemos varios agonistas del GABA. Son muchísimos los que van a actuar. Tenemos las benzodiazepinas, los barbitúricos, el atomidato, el propofol, el hidrato de cloral, el etanol, la solpidem, la sopiclona, el alfa hidroxibutirato, que también es usado como una droga de abuso, el mucinol que se encuentra en ciertos órganos, en ciertos hongos, la gabapentina, el ácido valproico, el topiramato, por sus usos como anticonvulsivantes, van a actuar directamente sobre este receptor. Ahora, eh, estaba oyendo igual en la charla anterior que también se tenía muchísimo miedo al uso de las benzodiazepinas y aquí quiero poner un hincapié importante. Benzodiazepinas también es una intoxicación muy común en pacientes que llegan con dosis supuestamente altas de benzodiazepinas. Generalmente van a ser clonazepam, lorazepam, que son benzodiazepinas de larga y ultra larga vida media. Les comentaba al principio que todo va a depender de la dosis. Entonces, cuando pasamos a una dosis tóxica, la vida media se va a alargar de 5 a 10 veces. La dosis tóxica de las benzodiazepinas, sobre todo de las de vida media larga, es extremadamente alta. Se habla que para el lorazepam se necesitan más de 100 tabletas para ocasionar la depresión respiratoria. Por lo tanto, la intoxicación por benzodiazepinas se considera bastante noble. Obviamente tiene que ser valorada, pero no se constituye como de gravedad. Sin embargo, las benzodiazepinas de acción ultra corta que son utilizadas en medios hospitalarios y prehospitalarios, sí hay que tener ciertas restricciones. Se supone que deberíamos tener el antagonista que es el flumacenilo, pero sí es importante saber cuándo usarlo. El antagonista del flumacenilo, de hecho, casi ya no se lo utiliza, tiene usos muy específicos y sobre todo, bueno, en adultos la dosis va a ser inicial de 0.2 miligramos dosis IV en 30 segundos, máximo hasta 3 miligramos. Y se continúa de 0.3 a 0.5 miligramos en intervalos de 1 minuto, máximo hasta 3 miligramos. Pero como les digo, no debe ser convertido en un antídoto de rutina. ¿Por qué? Porque la vida media del flumacenilo es de 59 minutos. Si yo les digo que la vida media se va a prolongar de 3 a 5 veces, y de por sí dentro de las benzodiazepinas de vida media larga se pueden prolongar hasta más de 24 horas su vida media, el flumacenil, si es que la dosis es únicamente por benzodiazepinas, lo que va a hacer es despertar al paciente por 1 hora y volverlo a dormir. Si en las primeras 4 horas no indujo a depresión respiratoria, en las siguientes horas no va a provocar. Por lo tanto, estos pacientes no necesitan terapia intensiva y no necesitan estar dando flumacenil todo el tiempo. Los usos que están aprobados para las benzodiazepinas son sobredosis por solpidem y sopiclona, porque sus vidas medias también van a ser un poco más cortas. Si es que se evidencia depresión respiratoria de benzodiazepinas en las primeras horas y que requieran ventilación mecánica, se da el flumacenil.
en pacientes posoperatorios para revertir la sedación para revertir los efectos de sedación por las benzodiazepinas, y en sobredosis iatrogénicas de benzodiazepinas para sedación consciente. Ojo, en pacientes que han consumido benzodiazepinas junto con otro tipo de xenobióticos, de medicamentos, o lo más común, benzodiazepinas con alcohol, el alcohol va también a ejercer su efecto inhibitorio. Entonces, así le demos flumazenil, muchos de los pacientes tampoco van a despertar, y eso no quiere decir que no tenga una intoxicación por benzodiazepinas. Ahora, ya hablando del sistema nervioso periférico, tenemos la toxicidad específica. Estas neurotoxinas van a producir polineuropatías específicamente. Es rara vez que se evidencien mononeuropatías. Están relacionados más con la exposición continua a una toxina. Las características de una neuropatía tóxica es que, bueno, tengan un patrón constante de disfunción neurológica, que los hallazgos fisiopatológicos y patológicos puedan ser reproducibles. Generalmente, bueno, antes en animales de laboratorio, que la relación temporal entre la exposición y tengan relación temporal entre la exposición y el inicio de la clínica, que no hay un trastorno focal y que la neurotoxicidad mejore tras el cese de la exposición. Dentro de estas, la más común va a ser una axonopatía distal simétrica, y sobre todo va a afectar a los axones largos y de gran diámetro. Suelen empezar con un inicio subagudo entre los 5 a 15 días posterior a la exposición, y tienen una progresión tanto proximal y gradual. Clínicamente se caracterizan sobre todo por una pérdida sensitivo-motora simétrica, distal, difusa, y características que son en media o en guante, afectan pies y manos inicialmente, y una vez retirados tienen una recuperación lenta entre 2 milímetros por día, y suele ser al revés, en vez de ser de distal a proximal, es de proximal a distal. ¿Qué va a provocar específicamente aquí? Los xenobióticos específicos van a ser sobre todo los metales pesados: arsénico, talio, plomo, mercurio. Ahora, el problema con los metales pesados es que estos se van a almacenar en hueso también. Entonces, se retiran los metales pesados, pero la intoxicación suele ser muy crónica porque del hueso se sigue liberando a la circulación. Entonces, aquí es importante el tratamiento con quelantes, que también es muy, muy complicado encontrarlos. Bueno, esto hablando en general de todo lo que es el sistema nervioso central. Creo que voy a ir un poquito más rápido porque ya estoy pasada, me parece. Bueno, de las pruebas diagnósticas en un paciente intoxicado, importantísimo pedir laboratorios, ¿sí? Como decía, la historia clínica, el examen va a guiar muchísimo para todo esto, pero hay que también corroborarlo, y el laboratorio va a ser de gran ayuda. Importante pedir siempre un hemograma completo, electrolitos séricos, siempre estudios de función hepática y renal, porque, bueno, no están aquí incluidos, pero los AINES, el paracetamol, los salicilatos también pueden provocar alteraciones sobre la función renal y hepática. Eso también nos pueden guiar por otro lado. Siempre pedir creatina fosfoquinasa, pedir tiempos de coagulación, pacientes que estén consumiendo anticoagulantes, y en que pensemos pacientes con intoxicación con paracetamol. Pedir siempre una gasometría arterial, sobre todo en ciertas xenobióticos que pueden provocar acidosis metabólica. Tenemos alcohol, tenemos salicilatos, y siempre, siempre, siempre también pedir un electrocardiograma. Si bien no me basé mucho en los efectos cardiovasculares, como vimos, la mayoría también van a tener, los neurotransmisores van a tener efectos sobre el sistema cardiovascular. Entonces, pueden incluso provocar una prolongación del QT, y esta prolongación del QT también puede provocar las convulsiones. Ahora, ya dentro de los pacientes intoxicados, me van a preguntar todo sobre la detección de ciertos fármacos y todo. Sí, es importante
en pacientes, por ejemplo, con antecedentes de epilepsia que usan medicamentos conocidos como anticonvulsivantes, sí es importante, y bueno, que han cambiado recientemente la dosis terapéutica, sí es importante pedir la concentración sérica de estos medicamentos, porque, por ejemplo, la carbamazepina, que tiene un rango muy cortito, podría provocar ya ciertos datos de toxicidad, entonces sí es importante pedir esta concentración sérica. Importante si sospechamos en pacientes con intoxicación con paracetamol, salicilatos y los contamos con el hospital, sí hay que pedirlos, pero esto ya va a ser una retroalimentación con los pacientes porque suelen demorar también. La detección de drogas en orina. Bueno, estos es importante tomarlos, obviamente. Sin embargo, no van a confirmar una intoxicación y pueden dar falsos positivos. Los metabolistas de ciertas drogas sí van a permanecer incluso por varias semanas dentro o sea, eliminándose por orina. Sin embargo, ojo, no necesariamente porque se evidencie cierto metabolito, quiere decir que no se ha consumido otro tipo de droga. Entonces, ha habido varios casos de pacientes que consumen marihuana, va a salir positivo a la marihuana, pero tomó algún otro fármaco que provoca alteraciones del sistema nervioso central, entonces no es exclusivo de esto, ¿sí? Y en pacientes que se sospechan ya con axonopatías importantes, sí pedir niveles de metales pesados que difícil también conseguir, pero la sospecha es súper importante porque estos pacientes suelen pasar por, eh, alergias, pueden pasar por neurología, psiquiátricos y en realidad es de este tipo de intoxicaciones. Ahora, bueno, el tratamiento traté de ir hablando ya de lo específico, pero lo que quiero recalcar aquí es que el tratamiento del paciente intoxicado básicamente va a ser de soporte. Muchos sí los primera hora, muchos los veremos ya crónicos, muchos los veremos complicados, pero el éxito de un tratamiento de un paciente intoxicado es el tratamiento de soporte. Entonces, siempre es importante, como en todo paciente, realizar siempre un ABC. Importante el acceso venoso, iniciar monitoreo cardíaco, de acuerdo a cómo veamos a nuestro paciente. Manejar la vía aérea, no importa si es la causa específica, si es intoxicado, es un paciente con trauma, lo que sea, siempre manejo de vía aérea. Si es que es necesario dar reanimación con líquidos, empezar los vasopresores. Si encontramos hipoglicemias, también iniciar una solución glucosada con el electrocardiograma, si es que se encuentra un QRS prolongado, eso bueno, habla un poco de cardiotoxicidad, se puede empezar con bolos de bicarbonato de sodio intravenosos. Si es que un paciente intoxicado nos llega dentro de los primeros 60 minutos, se puede hacer un lavado gástrico, se puede iniciar una dosis, la primera dosis de carbón, que la dosis va de 0.5 a 1 gramo por kilo. Se puede empezar la terapia antidotal, que como les explicaba, la única que está como tal establecida van a ser la naloxona y la fisostigmina, no necesariamente el flumazenil, ¿sí? Y todo paciente intoxicado tiene que ser observado por el tiempo que tiene que estar en emergencia, básicamente las 6 primeras horas. Si en las 6 primeras horas no se deterioró, ese paciente no se va a deteriorar, ¿sí? Y bueno, con relación a la agitación, aquí está muy relacionado con la charla anterior. Pacientes que están agitados, se tiene que dar sedación con benzodiazepina si es que ya se ve severa. O el paciente que convulsione, inicialmente se da benzodiazepinas. Aquí tener importante consideración si es que hay pacientes con fiebre, sobre todo con el síndrome serotoninérgico o el síndrome neuroléptico maligno. Es importantísimo el control de la hipertermia. En el síndrome anticolinérgico, si es que se cuenta, dar fisostigmina, y en el síndrome serotoninérgico les hablaba, básicamente se dan benzodiazepinas y la ciprofloxacina, que va por muy buen camino para ya considerarse como un buen antídoto del síndrome serotoninérgico, pero no está como tal tan aprobado.
Y bueno, en las convulsiones, nuevamente reitero, se da como primera línea benzodiazepinas, como hablábamos previamente en la charla anterior, se puede dar midazolam, diazepam, lorazepam, el que ustedes tengan. Aquí sí nos saltamos el segundo paso, que es la fenitoína, como les decía, bloquea los canales de sodio y podemos estar perpetuando las convulsiones. Así que nos saltaríamos a los otros pasos. Puede usarse barbitúrico, puede usarse propofol, o cualquier otro de los pasos, ¿sí? Y bueno, también se habla en intoxicaciones por isoniazida, que ya son muy raras, o por ciertos hongos específicos del género Gyromitra, uso de la piridoxina por 5 gramos. Listo. Entonces, más o menos como conclusiones generales de un tema extremadamente largo, la neurotoxicidad es bastante común en la presentación en emergencias. Como vimos, son incontables los xenobióticos que podemos encontrar. La historia no siempre va a ser útil para determinar más que el diagnóstico, el xenobiótico específico. Las presentaciones clínicas van a abarcar un amplio espectro. Vimos que pueden ir desde la depresión, desde la inhibición, hasta la agitación, la psicosis, las convulsiones o incluso ya más crónicamente provocar axonopatías. Es importantísimo identificar las características clínicas por los toxíndromes que nos pueden ayudar a reducirle estas causas potenciales. El tratamiento, yo diría que es el más importante, es el de soporte y valorar bien la terapia antidontal. La naloxona, la fixistomina y la piridoxina, que son los que sí se han comprobado como tal y que sirven hasta el momento en los casos seleccionados. Y en pacientes que tienen agitación y convulsiones, usar benzodiazepinas como primera línea. Listo. Eso sería realmente mi presentación. ¿Alguna duda, pregunta? Listo, muchas gracias, doctora León. Ha sido una charla bastante completa. Tenemos algunas preguntas que quisiéramos hacerle. Primero, ¿en qué lugar ocupa la hemoperfusión y diálisis en el manejo de las intoxicaciones? Ya. Eh, Muy buena pregunta. La hemoperfusión y la diálisis ya se dan en ciertos xenobióticos específicos. Hay que valorar también cada xenobiótico si puede ser dializable o no, y sobre todo se utilizan en pacientes ya graves, pacientes que son intubados, que están con uso de vasopresores para tratar de hacer eliminación rápida. Sin embargo, en los neurotóxicos específicamente, las presentaciones son mucho más rápidas, entonces para evitar en pacientes que están graves, sí se las puede utilizar. Sin embargo, muchas veces los pacientes con neurotoxicidad vienen cuando se presentan ya el coma o las convulsiones o la agitación. Listo, muchas gracias, doc. Otra pregunta que tenemos ¿es muy común que un paciente acuda polintoxicado? ¿Qué dos sustancias podrían antagonizarse? Eh, bueno, sí, muchas veces se pueden dar ellos mismos el antagónico. Por ejemplo, pacientes que consumen alcohol con cocaína antagonizan, por ejemplo, su efecto. Entonces, la cocaína va a tratar de excitar y el alcohol va a deprimir. Entonces, el tiempo que, por ejemplo, va a provocar es muy corto. Entonces, rara vez, pero en polifarmacia también es importante iniciar el soporte primero. Hay que ir viendo cómo va presentándose. Y por último, doc, la última pregunta que tenemos, o bueno, mejor dicho, hay dos, perdón. Ante un paciente que acude con intoxicación por fármacos con acción a nivel del sistema nervioso central, ante ausencia de descontaminación gástrica, es común presentar deterioro del estado de conciencia, incluso por algunos días. ¿Cuáles fármacos podrían contribuir para evitar una afectación del sistema nervioso a largo plazo? Mm, Difícil, si ya se pasó de una dosis tóxica, es difícil separar, o sea, más o menos se habla que son los primeros 60 minutos los que podemos dar terapia de descontaminación. Pasada la hora, se ha visto que ya ni el carbón ni el lavado gástrico funcionan, por lo tanto, el tratamiento posterior para evitar no se puede, se da únicamente soporte y observación.
Perfecto. De aquí por último, solo sería, ¿recomienda la difenidramina para ante un síndrome extrapiramidal? Sí, sí, sí. De hecho, la difenidramina es uno de los tratamientos para el de tu síndrome extrapiramidal. Sí funciona. Perfecto, doc. Muchas gracias por la presentación, muy completa. Listo.